Un podcast en grande es el programa de Central Electoral, donde aprenderemos de la convivencia en sociedad. Escucho cada 15 días un podcast en grande para aprender nuevas cosas a través de Central Electoral. Un podcast en grande. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un podcast en grande. Yo soy Mariana Bernis. Yo soy Bruno Castellanos. Qué gusto que nos acompañen. Hoy nos acompaña en cabina una persona que nos platicará de cómo poder prevenir accidentes en casa y en la escuela, pero además hablaremos con él de la seguridad. Para conocerlo, vamos con la entrevista. ¿Por qué los adultos hablan de eso? Para entenderlo, hoy vamos a entrevistar a Fernando Martínez Vadillo. Él es coordinador de Seguridad y Protección Civil del INE. Bienvenido, Fernando. Gracias, Mariana, Bruno, pues mucho gusto de poder estar aquí con ustedes para compartir este tema tan importante como es la seguridad y la protección civil. Gracias. Gracias por venir, Fernando. Para comenzar, cuéntanos, ¿qué es lo que haces en el INE? Bien, pues como ustedes comentaban, yo soy el coordinador de Seguridad y Protección Civil. A mi cargo está la seguridad de las oficinas centrales en la Ciudad de México y el CECIR Pachuca, así como el tema de la protección civil en esos mismos inmuebles. El personal de la seguridad interna que pertenece a la coordinación y el personal, de la Policía Auxiliar y CUSAEM que nos auxilian en esas labores. Bien, ¿cómo podemos identificar que nos encontramos en una situación de riesgo? Bien, pues esa es una situación muy importante, Bruno. El primer tip para identificar que nos encontramos en una situación de riesgo es que no nos sentimos cómodos. Una situación de riesgo es cuando no estás en el caso de ustedes como niños, no te encuentras con una persona mayor, no te encuentras con una persona conocida, o el propio ambiente, la presencia de alguna persona te incomoda, no te sientes bien, y eso quiere decir que de alguna manera ese sexto sentido que a veces hablamos nos está diciendo que estamos en una situación de riesgo. Eso es en materia de seguridad. En materia de protección civil, encontrarnos en un riesgo es eminentemente cuando se activa alguna alerta, ya sea sísmica, ya sea de detección de incendio, o alguna otra alerta que puede ser emitida por algún compañero porque alguna situación está sucediendo en el edificio donde nos encontramos. Entonces es muy importante estar atentos y poder identificar al lugar donde vamos pues ese tipo de alertas, ¿no? Identificar al personal de seguridad, identificar al personal de protección civil para que en caso de que haya un tema de alerta, pues bueno, sepamos qué hacer. ¿Cuáles son los accidentes más recurrentes en la escuela, casa o en cualquier espacio público? Pues bien, Mariana, es muy importante comentar que en el caso de los niños, los accidentes más recurrentes suceden cuando no tenemos supervisión de un adulto. Y a veces los niños queremos hacer algunas cosas que vemos en la televisión, en la calle, con nuestra propia familia o con algunos compañeros en pláticas. Entonces, esos accidentes pues tienen que ver con quemaduras, que tienen que ver con el manejo de fuego en la estufa, en el horno de microondas, en el calentador, en la escuela con tema de puertas, con tema de ventanas, caída de cristales o de propias escaleras, y pues en espacios públicos con no utilizar de manera correcta el mobiliario urbano, es decir, hay bancas y lejos de utilizarlas para sentarnos, las utilizamos para brincar, para escondernos. Entonces, cuando no estamos con la supervisión de un adulto, eso nos puede generar un problema. A nivel general, a las personas adultas, no crean que es un tema nada más de niños. También es un tema de adolescentes y de propios adultos. Ustedes dense cuenta que a veces por la irresponsabilidad de que no utilicemos correctamente el mobiliario urbano o no respetemos la normatividad de algún lugar al que vamos, nos puede generar accidentes. Y hablo en temas muy específicos como el control de la velocidad. Si las personas mayores que conducen un vehículo no respetan los límites de velocidad, que es una norma,
pues si llegan a tener un accidente hay consecuencias a veces muy lamentables como lesionados o pérdida de vida. Cuando van a un lugar público o están en casa y dejan de observar alguna medida de seguridad como apagar, no sé, la flama de la estufa antes de meter la mano, pues podemos tener una quemadura. O en un lugar público, si dicen no entrar y nos metemos a la fuente, pues definitivamente podemos tener una situación de problema. Esos son los accidentes más recurrentes y tienen que ver con no observar la normatividad o, en el caso de los niños, no estar bajo la supervisión de un adulto y realizar actividades no propias. Dinos, ¿a los niños también se nos toma en cuenta cuando reportamos alguna situación de riesgo? Como por ejemplo si llamamos al 911 o algo así. Claro que sí, déjenme comentarles que ustedes son una parte de la población en la Ciudad de México y en todo el país, o digo a nivel general, no solo para el 911 sino para muchas instituciones, incluidas el INE. Por eso es que hay una consulta infantil y juvenil. Son sectores que se les toma en cuenta, y cuando hacen una llamada, lo primero que se hace, por decir en el 911, es que les hacen algunas preguntas nada más para verificar su identidad, de dónde llaman y si en realidad se trata de alguna emergencia. La verdad es que yo trabajé en el gobierno de la Ciudad de México y uno de los indicadores muy importantes era que en el sistema 911, del 100% de llamadas que se recibían hasta por lo menos hace un par de años, el 70% eran llamadas falsas, llamadas de broma. Entonces, sí se les toma en cuenta, pero reitero, les hacen algunas preguntas como su nombre completo y qué emergencia tienen para verificar que la emergencia sea verídica, y en todo caso poderles mandar el apoyo que se requiera desde policías, bomberos, una ambulancia o aquello que les pudiera hacer falta. Recuerden que también ustedes tienen voz en todo este tema. Si nos encontramos solos en alguna situación de riesgo y no hay ningún adulto en nuestra supervisión, sucede alguna situación de riesgo, ¿a quién podemos recurrir? Bien, eso es importantísimo, Mariana, porque lo primero que hay que hacer es que a todos los niños que nos escuchan les debe de quedar claro que no deben de irse con personas que no conozcan. No deben de permitir que nadie se acerque a ellos, que les toque su cuerpo, ni mucho menos. ¿Qué tenemos que hacer si nos encontramos solos y en una situación de riesgo? Llamar la atención. Hay que llamar la atención, hay que gritar, hay que hablar fuerte, ¿no? Si la persona que iba con nosotros se fue a la tienda, ubicar a ver si tenemos si estamos en vía pública, en un lugar público, ubicar si tenemos una cámara de seguridad de este sistema C5 que tienen botón de emergencia, ubicar si tenemos un policía. Ahora casi todo el mundo tiene acceso a un teléfono celular, marcar 911, que es gratuito en los teléfonos celulares, y verificar hasta que no irnos con nadie hasta que venga una autoridad, ¿no? Ya sea un policía, un elemento de seguridad si estamos en una plaza comercial, a efecto de que tengamos la certeza de que es una persona que nos va a ayudar a regresar con nuestra familia, a ubicar a nuestros familiares. Esa es por una parte. La segunda, siempre tratar de llevar ya sea una pulsera, una tarjetita, un dije con los datos, o aprendernos nosotros los datos, mi dirección, nuestro teléfono y el nombre completo de nuestros papás o de algún otro familiar, para que en caso de que eso suceda, pues que contactemos a alguien que nos pueda ayudar y que al mismo tiempo puedan ubicar a nuestra familia. Pero muy importante no perder de vista que si estamos en una situación de riesgo, llamar la atención, ¿no? No movernos hasta que llega una autoridad o una persona que nos puede ayudar. ¿Qué es un plan de emergencia y para qué nos sirve? Un plan de emergencia es cómo atendemos nosotros, ya sea en la escuela, en la casa con la familia o en el trabajo, cómo atendemos esa emergencia. Es decir, si hay un sismo, nosotros en el salón de clase o en la casa, ¿qué tendríamos que hacer? Nos sirve para evitar que esa emergencia o ese fenómeno perturbador pueda causar daños a nuestra salud o inclusive la pérdida de la vida. Es sobre todo el plan de emergencia nos dice qué hacer en caso de una situación específica, es decir,
a través de un escenario, saber a dónde vamos a ir, qué nos vamos a llevar, qué va a hacer cada quien en cada lugar. Ante cualquier catástrofe tenemos que estar prevenidos, con un plan familiar y con una mochila de emergencia. ¿Qué podemos llevar en una mochila de emergencia en caso de un ataque zombie? Esto es importantísimo. A lo mejor el ataque zombie va a ser un poco difícil que se presente. Sin embargo, como comentaba yo en la pregunta anterior, es un escenario que tenemos que tener en mente y saber qué hacer. Sí se vale saber qué hacer. Es menos probable que un sismo, pero también tenemos que saber qué hacer. El plan familiar es ese plan de emergencia que hablamos anteriormente, pero ese es en casa. El plan familiar nos dice qué va a hacer papá, qué va a hacer mamá y qué vamos a hacer nosotros en el momento de que venga un sismo o que venga el ataque zombie. Entonces vamos a preparar una mochila. Esa mochila va a contener cosas necesarias para nuestra vida cotidiana en caso de que la emergencia sea mayor. Puede contener un juego de llaves, puede contener una lámpara con baterías. Hay que revisar que las baterías siempre estén bien abastecidas. Debe de llevar documentos personales como actas de nacimiento, la credencial de la escuela, la cartilla para algunos amigos ya mayores de edad. Y debe contener también esa información que nos sirva para que en un momento determinado podamos continuar haciendo nuestra vida diaria. ¿Qué más debe de llevar? Debe de llevar un silbato. Hay quienes le ponen inclusive alimentos enlatados, pero eso no es muy recomendable por la temporalidad. Se recomienda también tal vez una frazada, una muda de ropa, una frazada para que nos pueda ayudar esa mochila de emergencia. Imagínense que viene el ataque zombie y los zombies tomaron nuestra casa, entonces nosotros con nuestro plan familiar, ya sabemos que tenemos que sacar la mochila de emergencia y entonces en la mochila de emergencia podemos ir a otro lado que sea seguro y con él podemos estar a salvo. Fernando, gracias por haber venido a un podcast en grande y platicar con nosotros sobre prevención de accidentes y qué hacer ante una situación de riesgo. ¿Hay algo más que quieras decir a las niñas y niños que nos escuchan? Claro que sí, pues muchas gracias, agradecerles el espacio. El tema de la seguridad y la protección civil es muy vasto y pues bueno, empieza la edad propicia para que esto empiece en materia de prevención y protección civil, pues es esta edad, la edad en la que los niños como ustedes y como todos los que nos escuchan, pues pueden tomar en cuenta esos pequeños tips que el día de mañana nos van a hacer unos mejores ciudadanos y unos mejores seres humanos. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Muchas gracias, Fernando. Él es Fernando Martínez Vadillo, coordinador de Seguridad y Protección Civil del INE. Nosotros llegamos al final del episodio de hoy de Un Podcast en Grande. Yo soy Bruno Castellanos. Yo soy Mariana Bernis. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por escuchar este programa y los invitamos a que no se pierdan el siguiente capítulo en centralelectoral.ine.mx. Adiósito. Disfruten sus vacaciones. Un podcast en grande. ¿Sabes qué son los valores cívicos? ¿La convivencia en sociedad? Escucha Un Podcast en Grande para conocer esos temas que también interesan a niños y a niños. Cada 15 días a través de Central Electoral tendremos un capítulo nuevo. ¡No te los pierdas! Central Electoral.